Hay un momento silencioso en muchas relaciones en el que algo empieza a cambiar sin que nadie lo diga en voz alta. Él empieza a escribir más, a preguntar más, a estar más pendiente, a intentar no perder ningún detalle. Desde fuera parece interés, cuidado, entrega, pero dentro de ella algo comienza a cerrarse. No porque no valore el esfuerzo, sino porque su cuerpo empieza a interpretar ese movimiento como presión emocional. Y ahí, sin intención y sin maldad, el deseo comienza a apagarse. Perseguir no siempre se siente como persecución para quien lo hace. Muchas veces se siente como amor, como compromiso, como ganas de mantener vivo el vínculo, pero el sistema nervioso femenino no responde a la intención, responde a la experiencia. Y cuando la experiencia empieza a sentirse invasiva, anticipatoria o cargada de necesidad, el cuerpo reacciona retirándose. Al principio, ella no piensa me está persiguiendo. Lo que siente es algo más sutil, una ligera incomodidad, una sensación de no poder respirar emocionalmente, de no tener espacio interno para desear, porque el deseo necesita espacio, no distancia extrema, sino espacio emocional. Y cuando cada gesto viene acompañado de expectativa, el espacio desaparece. Imagina a una mujer que al inicio se sentía libre. Podía tardar en responder sin culpa. Podía necesitar silencio sin tener que explicarlo. Podía sentir que era deseada sin sentirse responsable del estado emocional del otro. En ese contexto, su deseo fluía, pero poco a poco él empieza a estar más pendiente. Si ella tarda, él se inquieta. Si ella está distante, él insiste. Si ella no propone, él compensa. Y aunque él crea que está cuidando la relación, ella empieza a sentir que su espacio interno se reduce. El deseo femenino no nace de sentirse elegida por insistencia, nace de sentirse libre dentro del vínculo. Cuando una mujer siente que su presencia es necesaria para que el otro esté bien, algo cambia. Pasa de sentirse deseada a sentirse responsable. Y el deseo no sobrevive en el terreno de la responsabilidad emocional. Desde la psicología relacional, se sabe que el deseo femenino está profundamente ligado a la percepción de autonomía del otro, no autonomía distante o fría, sino una autonomía tranquila. La sensación de que el otro se sostiene emocionalmente por sí mismo. Cuando esa percepción se pierde, cuando el otro empieza a girar alrededor del vínculo como única fuente de estabilidad, el deseo comienza a apagarse como un mecanismo de protección. Ella empieza a notar que ya no se siente ligera, que cada mensaje tiene peso, que cada interacción lleva una carga implícita. No porque él diga algo explícito, sino porque su energía transmite necesidad y el cuerpo femenino, altamente sensible a esas señales, responde cerrándose poco a poco. Aquí aparece una confusión muy común. Muchos hombres creen que si una mujer se distancia, lo correcto es acercarse más, explicar más, estar más presente, pero psicológicamente, cuando el deseo empieza a retraerse, el exceso de presencia no genera atracción, genera saturación, porque no responde a la causa real del alejamiento. Ella no se aleja porque falta atención, se aleja porque falta espacio emocional, y cuanto más él persigue, más confirma la sensación que ella intenta aliviar, la sensación de no poder relajarse dentro del vínculo. Ella puede seguir apreciándolo, puede seguir diciendo que lo quiere, pero su cuerpo empieza a asociar la relación con tensión, y cuando eso ocurre, el deseo se apaga sin necesidad de conflicto, sin discusiones, sin rupturas inmediatas, simplemente se va apagando. Muchos hombres recuerdan el momento exacto en que ella empezó a cambiar,
ya no buscaba tanto contacto, ya no proponía planes, ya no respondía con la misma calidez, y la reacción natural es intentar recuperar lo perdido con más presencia. Pero ese movimiento, aunque lógico desde el miedo, refuerza exactamente lo que el sistema nervioso de ella está intentando evitar, porque perseguir no es solo estar presente, es estar presente desde la urgencia, desde el temor a perder, desde la necesidad de asegurar. Y esa energía se siente, aunque no se nombre, se siente en el tono, en los tiempos, en las preguntas, en la forma de mirar. Ella empieza a pensar frases internas que no siempre verbaliza. Necesito espacio, me siento un poco ahogada, no tengo ganas de hablar ahora. Y cuando esas frases aparecen, el deseo ya está en retirada, no por falta de amor, sino por exceso de presión emocional. Desde fuera puede parecer contradictorio. ¿Cómo puede el amor apagar el deseo? Pero no es el amor lo que lo apaga, es la forma en que se expresa cuando pierde su centro. El deseo necesita sentir que el otro está completo, no que depende del vínculo para sostenerse. Y aquí aparece una verdad incómoda. El deseo femenino no responde a la persecución porque no nace del esfuerzo, nace de la sensación de elección libre, de saber que el otro está ahí, pero no porque necesite, sino porque elige. Cuando una mujer siente que si se va, el otro se desmorona, algo en ella se contrae, no por crueldad, sino porque su sistema nervioso no quiere cargar con ese peso, y el deseo, que necesita ligereza interna, se apaga. Esto no significa que mostrar interés sea negativo, significa que el interés pierde su efecto cuando viene cargado de miedo, cuando deja de ser una expresión de presencia y se convierte en una estrategia para no perder. Y lo más importante es esto: muchas veces, cuando ella se distancia, ya es demasiado tarde para perseguir, porque lo que ella necesita no es más de lo mismo, sino un cambio profundo en la dinámica emocional. Pero todavía falta entender algo crucial. Perseguir no solo apaga el deseo, también cambia la forma en que ella te percibe, cambia el lugar que ocupas en su mundo emocional. Y una vez que ese lugar cambia, recuperarlo requiere algo muy distinto a insistir. Cuando el deseo empieza a apagarse, no lo hace con ruido. No hay un portazo emocional, no hay una frase definitiva, hay silencios más largos, respuestas más cortas, una energía distinta que cuesta describir, y mientras ella se adapta internamente a esa nueva sensación, él suele hacer exactamente lo contrario de lo que el vínculo necesita. Se acerca más, pregunta más, intenta entender, y sin darse cuenta, acelera el proceso que quiere detener. Perseguir cambia la polaridad emocional de la relación. Al inicio, ella sentía que podía moverse libremente, que había espacio para que el deseo apareciera por sí solo. Pero cuando él empieza a girar en torno a ella, algo se invierte. Ella pasa a ser el centro regulador del vínculo, y ese rol, aunque no lo pida, pesa. Porque el deseo no nace cuando uno se siente observado constantemente, sino cuando puede olvidarse de sí mismo dentro del vínculo. Ella empieza a sentir que cada gesto suyo tiene consecuencias emocionales en el otro. Si tarda en responder, él se inquieta. Si necesita espacio, él se pone triste. Si no está disponible, él lo siente como rechazo. Y entonces ella comienza a anticipar reacciones, a medir palabras, a reducir espontaneidad. Y cuando la espontaneidad desaparece, el deseo se marchita. Desde la psicología se entiende que el deseo femenino está profundamente vinculado a la sensación de libertad interna. Libertad de sentir, de moverse, de elegir. No libertad para irse, sino libertad para estar sin presión.
Cuando esa libertad se pierde, el cuerpo reacciona cerrándose, incluso si la mente quiere seguir intentando. Hay una escena interna muy común en este punto. Ella se dice a sí misma que debería sentirse agradecida, que él es atento, que se preocupa, que no hace nada mal, y sin embargo, algo en ella se resiste, no porque sea caprichosa, sino porque su sistema nervioso está saturado. El exceso de atención, cuando no deja espacio, se convierte en una forma de ruido emocional. Perseguir también elimina el misterio emocional, no el misterio artificial, sino el natural. Cuando el otro está siempre disponible, siempre pendiente, siempre explicándose, el deseo pierde uno de sus nutrientes principales. La sensación de descubrimiento, de movimiento interno, de energía propia, el vínculo se vuelve predecible emocionalmente, y esa predictibilidad, cuando está cargada de necesidad, apaga la atracción. Muchos hombres confunden constancia con presencia, pero la presencia no es estar todo el tiempo, es estar entero cuando se está. Y cuando alguien está físicamente presente, pero emocionalmente ansioso, el cuerpo del otro lo percibe como ausencia de calma. Ella empieza a sentir que la relación gira demasiado en torno a ella, y eso, lejos de hacerla sentir especial, la hace sentir atrapada, porque no quiere ser el eje emocional de otro adulto. Quiere un compañero, no alguien que dependa de su respuesta para estar bien. Aquí aparece otra confusión importante. Perseguir no siempre es explícito. A veces se manifiesta como estar siempre disponible, como no poner límites, como dejar de priorizar la propia vida, como renunciar a deseos personales para evitar conflicto. Y aunque eso pueda parecer entrega, el cuerpo femenino lo lee como pérdida de centro. Cuando una mujer percibe que el otro dejó de habitar su propio mundo, algo se rompe en la atracción, no porque quiera ser abandonada, sino porque necesita sentir que está con alguien que tiene raíz, dirección, estabilidad interna. Y esa estabilidad no se transmite con palabras. Se transmite con la forma de estar en el mundo. Ella empieza a sentir que si no responde, algo malo pasa, que si no está, el otro se cae. Y ese peso emocional no despierta deseo, despierta defensa. Su cuerpo empieza a crear distancia como forma de protección, no para castigar, sino para respirar. En este punto, muchos hombres sienten desesperación. No entienden por qué cuanto más dan, más lejos parece ella. Y esa incomprensión genera aún más persecución, más mensajes, más intentos de hablar, más necesidad de claridad. Y cada uno de esos gestos, aunque nacidos del miedo a perder, refuerza la sensación que ella necesita aliviar, porque el deseo no responde a la insistencia. Responde a la coherencia emocional, a la sensación de que el otro está bien consigo mismo, independientemente de lo que ella haga en cada momento. Cuando esa sensación desaparece, el deseo se apaga incluso si hay amor. Hay algo que muchas mujeres nunca dicen en voz alta, pero sienten con fuerza. Quieren ser elegidas, no necesitadas. Quieren sentir que el otro está ahí porque quiere compartir, no porque no sabe estar solo. Y esa diferencia es sutil, pero decisiva. Cuando perseguir se vuelve el modo principal de vincularse, la relación pierde oxígeno, y sin oxígeno, el deseo no puede sobrevivir. No importa cuántas explicaciones haya, no importa cuántas promesas se hagan. El cuerpo femenino responde a la experiencia, no a la intención. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. A veces, la única forma de que el deseo tenga una oportunidad de regresar es dejar de perseguir,
no como estrategia, no como juego, sino como consecuencia de recuperar el propio centro, volver a tener una vida emocional propia, volver a regularse sin depender de la respuesta del otro, volver a estar presente sin urgencia. Cuando eso ocurre de manera auténtica, algo cambia en la dinámica. Ella siente menos presión, más espacio, más calma, y en ese espacio el deseo puede volver a asomarse, no porque se la haya convencido, sino porque su cuerpo vuelve a sentirse libre. Pero cuando eso no ocurre, cuando el miedo sigue guiando la forma de amar, el deseo se apaga definitivamente, y entonces aparecen frases como ya no siento lo mismo, necesito tiempo, no sé qué me pasa. Frases que duelen, pero que describen un proceso que empezó mucho antes. Perseguir no apaga el deseo porque el amor sea insuficiente. Lo apaga porque transforma el vínculo en un lugar de carga emocional. Y el deseo no florece donde hay carga, florece donde hay espacio. La reflexión final es esta. El deseo femenino no se conquista, se cuida. No se empuja, se invita y solo puede existir cuando dos personas se encuentran desde la elección libre, no desde el miedo a perder, porque cuando el amor nace del miedo, el deseo se esconde, pero cuando el amor nace de la presencia tranquila, el deseo encuentra un lugar donde quedarse.